Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Este es el episodio relacionado al análisis cuantitativo de riesgos y que en esta oportunidad revisaremos lo que corresponde al árbol de eventos. El árbol de eventos es una herramienta bastante potente para lo que es análisis de riesgos, incluyendo los aspectos cuantitativos. Algunos en general preguntan si estas técnicas solamente se utilizan para accidentes, y lo cierto es que no, porque son técnicas preventivas. Sin embargo, para entenderlo un poco mejor y para contextualizar, a modo de ejemplo, se ponen accidentes reales que nos permiten ver cómo se aplica la herramienta, pero se espera que con la conformación de un equipo de trabajos debiéramos ser capaces de poder hacer un análisis cuantitativo de riesgo utilizando esta herramienta antes de que ocurran los accidentes. Sin más que agregar, avanzo entonces con un apoyo visual que corresponde al análisis del árbol de eventos. Ahí podemos ver y observar más o menos de forma esquemática en qué consiste el árbol de eventos. Esta es una forma de árbol, por eso es el nombre que tiene análisis del árbol de eventos. Esto parte por un suceso iniciador, también conocido como el evento iniciador o el suceso iniciador, el que por supuesto puede generar múltiples consecuencias. Este evento iniciador diría yo que es lo más complejo para identificar para aquellos que tienen poca experiencia con relación a los árboles de evento. La mayoría de los sistemas tienen una o más barreras, son las que aquí aparecen, implementadas para detener o reducir las consecuencias de posibles eventos accidentales. En síntesis, entonces, un árbol de evento, en la parte superior vamos a encontrar cuáles son las barreras que están presentes para reducir, como bien dice ahí, las consecuencias o incluso en algunos casos hasta eliminar esas consecuencias que pueden gatillar un accidente. Todas estas barreras que estaban anteriormente indicadas, por supuesto que tienen la probabilidad que fallen. Entonces ahí aparece el concepto nuevo también que se utiliza en esta metodología: la probabilidad que un evento accidental conduzca a una consecuencia no deseada dependerá de si estas barreras funcionan o no. Entonces, cuando uno habla de probabilidades en los árboles de eventos, se refiere a la probabilidad de falla de las barreras o dispositivos de seguridad que estén para enfrentar las consecuencias que se gatillan en función de este suceso iniciador. Bien, el análisis del árbol de evento es un procedimiento inductivo que muestra todos los resultados posibles resultantes de un suceso iniciador. El suceso iniciador ya los comentaba. En términos muy generales, el suceso iniciador corresponde al que pone a prueba la barrera de seguridad o el dispositivo de seguridad. Supongamos que estamos hablando de un control de temperatura. Entonces, si pensamos en algo sencillo y doméstico como un hervidor, el hervidor, los actuales hervidores todos tienen dispositivos de control que cuando llegue y alcanza cierta temperatura se paran en forma automática. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo a prueba el dispositivo? El aumento de la temperatura. Entonces, el suceso iniciador en este caso en particular sería el aumento de temperatura. ¿Y qué tenemos para enfrentar este aumento de temperatura? Bueno, un dispositivo de control que nos permite cortar el suministro o cortar lo que es el calentamiento del agua porque ya llegó a esa temperatura de setup. Bien, teniendo en cuenta si las barreras de seguridad instaladas funcionan o no, eventos y factores adicionales. Todo esto se puede hacer a través del árbol de eventos. Esta es una técnica que consiste principalmente en evaluar las consecuencias de los posibles accidentes resultantes de un fallo en específico de un sistema de equipo sucesor de suceso o error humano. Nótese entonces que las barreras de seguridad no solamente van a estar en función de controles como el que dije yo de control de temperatura. Por supuesto que también pueden haber errores humanos y las barreras van a estar dadas por estándares asociados a la actividad humana, por ejemplo, procedimientos instructivos, reglas, normas, todos esos son estándares y que pueden ser considerados también como barreras. Barreras por lo demás muy blandas. Hace poco estuve en una asesoría que tenía que ver con descarga de ciertos minerales. La persona que estaba a cargo de la operación decía que era bastante segura, muy segura, por cierto. Sin embargo,
los controles de seguridad a los que se refería eran exclusivamente de control administrativo y son muy blandos, o sea, son poco seguros. Entonces, la lección aprendida acá es: un sistema va a ser seguro en la medida que tenga controles robustos. Y eso significa, ojalá, controles automáticos y que no dependan del humano, porque el error humano, sus probabilidades de falla son más altas que de los dispositivos de seguridad. Partiendo del suceso iniciador, bueno, ¿cómo es la mecánica? Por este lado derecho podemos ver el suceso iniciador. Ejemplos de suceso iniciador van a estar dados por desviaciones de operación. Por ejemplo, un aumento de temperatura, una disminución de la temperatura, un aumento del pH, disminución del pH. Bueno, este suceso iniciador debería necesariamente estar asociado a esta primera barrera de seguridad. Entonces nos preguntamos, descontrol del nivel de líquido, por ejemplo. Aquí uno esperaría que apareciera una barrera que controle el nivel de líquido, por lo tanto debería ser controlador de nivel de líquido, un LIC, indicador de control de nivel de líquido, podría ser. Entonces, a través de esta barrera, que es un controlador indicador de nivel, voy a poder hacerme cargo del descontrol de nivel. Cuando la línea va hacia arriba significa éxito, cuando la línea va hacia abajo significa fracaso. ¿Cómo lo leo entonces? Esta barrera hacia arriba funciona y tiene una consecuencia A. Entonces, por este lado van las consecuencias. Y cuando no funciona esta barrera, cuando no funciona el LIC, el controlador indicador de nivel, hay una consecuencia B, que seguramente va a estar asociada a derrame del líquido, derrame de petróleo, derrame de lo que esté conteniendo ese estanque en el cual se está haciendo este control básico. Por lo tanto, este vendría siendo el diagrama típico con el cual se va a trabajar en lo que son los análisis de riesgos. Entonces, repito nuevamente, se escribe textualmente el suceso iniciador, que es una desviación. Luego se pone la barrera que permite controlar esta desviación. Hacia arriba se lee como que funciona y hacia abajo se lee que no funciona la barrera. La barrera entonces se declara siempre en términos positivistas, nunca se pone falla del control indicador de nivel, sino que se pone control indicador de nivel, DIC. Bueno, es bueno saber cuáles son las secuencias de las barreras o capas de protección. La primera es de orden preventivo, que son operaciones seguras asociadas principalmente a factor humano. La segunda, monitoreo de las desviaciones del proceso. Este monitoreo está asociado a alarmas principalmente, alarmas que me permitan dar cuenta de que algo no está funcionando bien y que si yo estoy bien entrenado, bien disciplinado, voy a poder actuar sobre esa desviación. El control, sistemas de control automático, no dependen de la persona humana, sino que es un sistema que actúa en forma automática. Cuando nada de esto funciona, aparece entonces la liberación de presión, evitando el daño al equipo, por ejemplo, liberación de energías. Esos son descargas. Por ejemplo, ahí hablamos de las válvulas relief, válvulas de alivio, válvulas de seguridad, por ejemplo. Luego, si no funciona, tenemos la contención, que está asociada a captura de los derrames en dique, por ejemplo, el pretil, cuando hay un estanque y se derrama, bueno, todo ese líquido que generalmente es tóxico, corrosivo, se dispone en un recipiente concéntrico al estanque, conocido como pretil, en el que se contiene el líquido tóxico. Y lo último, si eso no funciona, tenemos la respuesta a emergencias mediante medidas de mitigación del impacto. Estos son unas tablas que ustedes espero puedan revisar al momento de parar el video y checar, porque están asociadas las probabilidades de fallo de equipo y en algunos casos probabilidades en que tiene que ver con frecuencia de fallo, que se entiende por niveles altos o bajos. Aquí tenemos un caso de estudio, como les dije anteriormente. Esto no indica que solamente el árbol de eventos se puede aplicar para este tipo de situaciones, o sea, accidentes, sino que con un equipo bien conformado. Por favor, revisar el video de APR, porque ahí sale y se habla respecto a los equipos, a la conformación de los equipos de trabajo. Comenzamos entonces, por favor, atentos. Ahí podemos observar en una de las competencias, cerro abajo,
en donde el ciclista o el competidor no alcanza a visualizar el balcón, se produce ahí un impacto en la cabeza y le provoca una lesión bastante seria. Esta persona hoy existe, digamos, vive, estuvo 6 meses en coma, pues, es bastante terrible el impacto que sufrió en la cabeza y aún sigue compitiendo. Bueno, vamos a ver cuáles son las barreras que uno esperaría hubiesen estado para evitar este accidente. La primera, de los que conocen esta actividad, está el track de demarcación. Tienen que estar las áreas delimitadas y es algo que se exige en las competencias de downhill. Luego viene el track de reconocimiento, que la gran mayoría de los competidores amateur no la hacen o la hacen a medias. El control de la velocidad, que tiene que ver ya más con la experiencia, y el uso de elementos de protección personal que antiguamente no se exigían, pero hoy ya se constituyen estándar en este tipo de competencias de alto nivel. Veamos cómo quedaría entonces el árbol de eventos para este caso que está relacionado a competencia en downhill de Vallarta. Veamos, parte superior tenemos el track de demarcación como primera barrera. El suceso iniciador es la alta velocidad. La alta velocidad produce una serie de consecuencias, pero para evitar estas consecuencias tenemos barreras. La primera, el track de demarcación, porque voy a tener claridad cuál es el recorrido. Voy a tener claridad de por dónde tengo que hacer los viajes que corresponden. El track de reconocimiento es parecido a ese, pero tiene que ver con la pista, las condiciones de la pista, las condiciones incluso meteorológicas cuando corresponda. El control de velocidad, que va a estar asociado a este reconocimiento de pistas, porque me va a permitir saber dónde aumentar o dónde tener más juego para poder avanzar más rápido o en algunos casos ir un poco más lento. El uso de elementos de protección personal y por supuesto aquí están las consecuencias. Dentro de las consecuencias, ahí haciendo solamente un zoom a esta parte, si se dan cuenta, solamente esto hice, vamos a ver el camino del éxito. Sería, esta persona hizo el track de demarcación, luego hizo el track de reconocimiento, además logró controlar bien la velocidad, por lo tanto la consecuencia, no la puse, pero la consecuencia es competencia normal. En el caso que sigue, ahí tenemos una situación en donde también se hizo el track de reconocimiento, track de demarcación, hizo también el track de reconocimiento, pero no controló bien la velocidad, va mal control, y se produjo el accidente, no fatal, pero en este caso, como tenemos los antecedentes, pérdida de memoria y estuvo en coma 6 meses, parte de la competición. Bueno, esto se hace en cada uno de los elementos hasta llegar a este conjunto de actividades. Nótese que hay algunos sistemas que vienen pareados. Pareado significa que, por ejemplo, tenemos, si yo logro controlar el nivel de temperatura, por ejemplo, un sistema de control tiene indicador de temperatura y control de temperatura. Por lo tanto, para que eso funcione deben ambas estar funcionando, de lo contrario falla el sistema total. Aquí vemos otro ejemplo, análisis cuantitativo. A todo esto se le pueden poner lo que corresponde a las probabilidades, y esto nos permite obtener las probabilidades de cada uno de los caminos. Bien, eso es lo que tenemos para hoy, y aquí aparece el detalle de algunos libros que pueden ustedes utilizar. Nos vemos. Chao.